Bat, egoki balitz, 2015ko irailaren 24an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, bakatu, Pepek. Sí. EH Bilduk. A2. Basuri Baik. Sí. PSEek. De acuerdo. Ederdo, urrengo puntu mesedez. A2. Bai, barkatu. Gu buskatu balitz hartu igual, ezta? Barkatu, urrengo puntua. Bi, alkateak eta arloetako ordezkariek 2015ko irailaren 16tik urriaren 19 arte egindako dekretuen barri emotea. Honi buruz ere esanik. Sí, bueno, es acerca de dos decretos. Uno es el 28.016 del 2015, en el cual se aprueba un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Basauri y la Asociación de Comerciantes. Entonces, me gustaría ver si podía explicar de qué va. Sí, sin problema. Hay unas ayudas que por parte del Gobierno vasco, Irigune, el antiguo Mercagune, el antiguo Perco, que exige que para que la Asociación de Comerciantes de cada municipio pueda solicitarla, se firma un acuerdo de colaboración en el que se indica cuáles son las actividades en las que se colaboran para que la Asociación de Comerciantes pueda presentar ante el Gobierno vasco. Es algo repetitivo que todos los años se firma, para que puedan acceder, como decíamos, la Asociación de Comerciantes a las ayudas de Irigune, la parte que está destinada hacia las asociaciones de comerciantes de los municipios. Bien, bueno, entiendo que sería bueno, sobre todo para que se diese cuenta también en comisión de todos aquellos convenios o acuerdos con entes tan importantes como son los comerciantes. Yo creo que nos interesa a todos y sobre todo a la oposición, que igual pues somos más nuevos, si puede ser. Es una actuación que en todos los municipios, entiendo que se hace exactamente igual en todos los municipios que hay asociación de comerciantes, pero no hay ningún problema. Se facilitará cuál es el acuerdo que se firma o el convenio. Tengo otro, que es el decreto 2887, que es relativo al Consejo de Asesor de Planeamiento Urbanístico, que yo creo que se va a convocar el día 5, yo creo que es para el avance del plan general, y un poco señalar pues que en el punto segundo, aparte de determinar como vocales del Consejo a los que se citan anteriormente, se recoge que los partidos políticos tenemos voz, pero no tenemos capacidad de propuesta. Entiendo que el actual reglamento es un poco, no es claro en este tema, y el PP pues ya he propuesto que se debatirá en breve este tema, pues porque tampoco deja claro el reglamento que los que no son concejales también tengan voz y voto. Pues, al final lo único que dice es que hay un voto de calidad del presidente, pero creo que no sé hasta qué punto es oportuno este decreto incorporar esto cuando se va a tratar o votar propuestas que van dirigidas a fomentar la participación, y qué mayor participación que el poder votar de los presentes. A ver, la convocatoria se ha hecho tal como indica el reglamento actual y, como bien sabes, estamos en debate en comisión para la posible modificación del reglamento. Pero, claro, es un tema que todavía no lo hemos debatido. Luego hay que hacerlo tal como está a día de hoy el reglamento, la convocatoria. No se puede hacer de otra forma. Sí, pero por eso mismo, estando como está el reglamento, pues me parece que igual puede ser nulo este decreto, porque al final no deja claro que no bueno, sin más, que entiendo que no es apropiado incorporar este punto en el cual ya pues se marca una cierta voluntad de que no voten los concejales. Yo entiendo que es un reglamento que se aprobó en su día en una sesión plenaria, entonces tenemos que hacer las convocatorias tal como está el reglamento actual. No podemos hacerlo de otra forma. En tanto no cambiemos, habrá que hacerlo así. No sé, quizá Toño nos pueda decir algo más, pero yo creo que es la única forma de hacerlo a día de hoy. Básicamente, con la avenida es como dice la delegada. A ver, otro micrófono. Con ocasión del primer reglamento de participación en la época del 2007 al 2011 se modificó
el reglamento, bueno, se acopla. Bueno, en resumidas cuentas, que se decidió cuando se aprobó el primer reglamento de participación que los órganos de participación pudieran, digamos, estar compuestos por grupos políticos, pero se entendió en aquella época que no sería bueno, para no politizar los órganos, que los grupos tuvieran voto, al entender que el foro natural del debate político eran las comisiones. Y por esa razón, en los consejos de participación se dijo que tenían capacidad de propuesta, pero que no se podía votar. El Pleno soberano, lógicamente, para revisar el reglamento de planeamiento y de cualquier otro y configurar los órganos de participación como considero oportunos, pero a fecha de hoy es como está establecido. Sí. Ederto. Gaby, cuestión de orden. Ya, bueno, es que al En final tanto no hay tenemos otro reglamento vigente es este, con lo cual vamos a pasar al siguiente punto. Uri gaurren puntua, mesedez. 3. Egoki balitz, behin-behineko onespen emotea musika eskolako barne araudiari. Bai. Bueno, este es un reglamento que se presentó a la comisión hace 2 meses, y bueno, desde el Partido Popular presentamos varias enmiendas que tendían por lo menos a proponer mejoras de carácter formal, competencial, y una de carácter participativo que iba también, pues igual que en el reglamento del Consejo Asesor. En este caso no se da la presencia de un miembro de cada grupo político. Entonces, desde el Partido Popular entendíamos que al final es un órgano, no es un organismo autónomo, sino, y al final, con un coste de unos 200 y pico mil euros, pues entendemos que es importante que esté el Partido Popular. De 5, entiendo que se aceptaron 4 y yo me voy a abstener por eso. Aparte de que se han aceptado 4, por esta quinta de participación del resto de grupos políticos. Entonces, seguramente presentaré una alegación dentro del plazo legalmente establecido una vez publicado en el BOP. Abstención. Iremos trabajando al respecto. Eso es. Bai, Bilduk. A2, bakarrik puntualizazio bat, nik uste hau ja eztabaidatu genuen luze eta ez dut ikusten benetan agertzen da orain hemen berriro ere horretarako badago beste foroa. Bildu A2. Ederto. Basuri baik. Bueno, no se debatía, pero bueno. PSek. De acuerdo. EAJak. Gu A2, principio A2, baina bebai hori, komentatzea, principios batzorden aurkeztu dela, se presentó en la comisión, se recogieron alegaciones que presentó el Grupo Popular y, se discutió, como ha dicho la portavoz de H. Bildu, y se llegó a un documento que es el que se trae aquí. Yo creo que el foro, el lugar de discusión, sí, bien puede ser pero también esa discusión ya se entabló en la comisión oportuna, se recogieron las enmiendas que se creía, que se discutieron y se ha llegado a un documento que yo creo que es más que razonable. Recordar que, lo que intenta este documento, este reglamento, es una condición que se nos exige al Ayuntamiento de Basauri buscando la oficialidad de la Escuela de Música Municipal. Entonces, lo que se intenta es recoger lo que ya se ha ido haciendo y trabajando en la Escuela de Música, hacerlo oficial para que así, podamos contar con, en breve, valga la redundancia, con una escuela oficial de música. Ya se procedieron a hacer distintos arreglos en su día que el Gobierno vasco, creo, nos exigía también para tener un edificio en condiciones y una escuela en condiciones, y ahora uno de los siguientes trámites será tener este reglamento. Besterik ez. Sí, por alusiones. Que, yo creo que no se debatió. Al final se mostró la opinión de la presidenta de la comisión, dijo que se había trasladado a asesoría jurídica y, pero no hay ningún informe o ningún sitio donde diga si se puede o no se puede. Aparte que no se votó la enmienda. Entonces, el debate, hubo
un comentario de la presidenta que dijo que ella entendía que no y yo transmití que yo entendía que podían estar presentes, aunque fuese sin voto, y luego se trasladó por terceras personas que era un tema meramente político, pero no se llega a votar nada. Yo tampoco, por no interferir en el trámite del reglamento y dentro de mi derecho a alegar, pues alegaré en el trámite de posterior a la publicación. Pero porque yo entiendo que tenemos que estar presentes los políticos. Ahora, si alguien no quiere, pues con no ir, ya está. Barkatu, azaltzea gaitik, eta uste dute azalpen bakarra, bai bozkatu egin zan. Hartu egin ziren emendakinak edo proposamenak, eta hartu ziren proposamen batzu guztiak ez, eta proposatutakoak dokumentu bertan daude, eta dokumentua bozkatu egin zan batzordean. Eta batzordean diktamen bat urten zan batzordetik, eta ona dator. Orduan, bai bozkatu egin zan. Dena dela argi dau ikuspuntu ezberdina dauzela, batzuen ustez ez da bai da sakona egon zan eta aberatza zango neuke, eta beste batzuen ustez esan bozkatu ez da bai ere. Bueno, norberan diritzen dara bera, gu pentsatzen du bide modun ez da bai egin zala eta komentau izan zala. Baina, bueno, ikuspuntuak. Urrengo puntua mesedez. 4. Aurrekontua egikaritzeko egoeraren barri emotea. 3. Hiruhilekoari dagokiona, udalarena eta erakunde autonomoena. Honi buruz ere esanik, beraz, urrengo puntua mesedez. 5. 2015ko ekitaldiaren 3. hiruhilekoari dagokion eragozpenen txostenaren barri emotea. Honen gainean zerbait, urrengo puntua mesedez. 6. Udalbatza ez dan beste organoek onitzitako aurrekontu aldaketei dagokien 4/2015 zerrendaren barri emotea. Aipamenik, honen gainean, urrengo puntua mesedez. 7. 2014ko kontu orokorrean txertatutako urteko kontu bateratuen ikuskapenari buruzko txostenaren barri emotea udalbatzari. Honi buruz, zeo zer? Sí, nosotros. Bai. Quisiéramos, por preguntar, quisiéramos saber dos cosas. A ver si los criterios de amortización de todas las sociedades del ayuntamiento son los mismos y luego si las plantillas de Videvi y Bearrincha están integradas en la plantilla general del ayuntamiento. Los criterios de amortización son los mismos en el ayuntamiento, siempre. Quiero decir, hay una serie de criterios que dentro de los principios contables son los que hay que seguir y son los que se siguen. En cuanto a las plantillas, y esta auditoría recoge las cuentas generales que a su vez recogen las cuentas del ayuntamiento, los 4 organismos autónomos y las 2 empresas municipales, Videvi y Bearrincha. Es decir, las plantillas también están integradas dentro de la totalidad. Sí, Vale. Las sociedades también. Estas sí, ¿no? De todas las sociedades. Sociedades me refiero a Videvi Sí, y a sí. Bearrincha. Roberto nos explica seguramente mejor. Os voy a precisar un poco, en concreto el tema de las plantillas, bueno, también lo de los criterios de amortización, pero primero una cuestión previa. Este informe de auditoría se refiere a las cuentas consolidadas del Ayuntamiento de Basauri y sus entes dependientes. Bien, en la consolidación de esas cuentas están consolidadas por integración global, que se llama, lo que es el Ayuntamiento y los organismos autónomos. En cambio, las sociedades públicas están simplemente puestas en equivalencia a su valor neto patrimonial o sus fondos propios y ajustado, en su caso, dentro de la valoración global del ayuntamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que así como todos los saldos, todas las cuentas, todos los datos que pueden aparecer en lo que es simplemente las cuentas consolidadas, recoge lo que es agregación de cuentas de ayuntamientos y organismos autónomos, no así de las sociedades públicas. No sé si la pregunta va un poco por ahí, porque efectivamente en las cuentas consolidadas hay una nota en la que se habla de gastos de personal y hay unos cuadros con desglose
resumido de tipos de personal que hay en el ayuntamiento, en los organismos autónomos. Ahí efectivamente no aparecen Beargintza y Bidebi. En la cuenta general, como bien dice Aitor, sí, porque claro, la cuenta general integra no solo estas cuentas anuales consolidadas, sino luego las de cada uno de los organismos y, por supuesto, dentro de esos organismos, los de las dos sociedades públicas. Pero no así lo que es el documento exclusivo, que son las primeras 20-30 páginas de la cuenta general, que es la cuenta anual consolidada. No sé si con esto os aclaro algo más. Es simplemente un tema técnico. Dentro de los métodos de consolidación de cuentas se permiten varios métodos, ¿no? Y en el caso nuestro, bueno, pues se optó por integrar globalmente los que son entes homogéneos, como son los organismos autónomos y el ayuntamiento, que son entes de una misma naturaleza, y en cambio las sociedades públicas, que por un lado no son tampoco muy significativas respecto al volumen global, al ser de otra naturaleza y quizás ofrecer ciertas dificultades técnicas a la hora de integrarlas, incluso tenemos una de ellas que ni siquiera es participada al 100% por nosotros, pues se optó en su momento, el primer año que se hizo la consolidación, por integrarlas por puesta en equivalencia, que se llama, que no implica agregar todos y cada uno de los saldos al cuadro consolidado total. Y en el tema de personal, efectivamente, en el cuadro veréis que no aparece las plantillas para eso. Habría que ir dentro de la cuenta general a la cuenta particular de Beargintza o a la cuenta particular de Bidebi, donde sí que están ahí todos esos datos, pero no en las consolidadas. También se hizo así un poco que la auditoría sea sobre las cuentas consolidadas en exclusiva por una cuestión de ahorro de costes. Es decir, era mucho más caro pedir que auditasen el 100% de la cuenta general, que implicaba opinar sobre todos y cada una de las cuentas de cada uno de los 6 o 7 organismos que seríamos, que hacer un documento consolidado mucho más breve y conciso, en el que las técnicas de auditoría permiten ahorrar muchas horas de trabajo por el hecho de que estás opinando sobre un único ente consolidado, de forma que puedes quizá no tener que opinar sobre todas y cada una en su conjunto, que requeriría un trabajo mucho más exhaustivo, ¿no? Y bueno, ese es un poco el esquema, y no sé si me ha parecido oportuno aclararlo, porque me ha parecido que igual la pregunta iba un poco por ahí. Sí, muchas gracias. Sea como sea, Sergio, y la explicación técnica dada, eskerrik asko, en cualquier caso, cualquier dato esté más o menos concretado, más o menos extendido, como bien sabéis, los distintos grupos políticos, se puede aclarar, solicitar, matizar y profundizar. O sea que no, como bien sabéis, repito. De hecho, se hace habitualmente. Hurrengo puntua, mesedez. 8. Oinarrizko lanbide heziketa zikloak emateko eskumenaren eskuordetzea honesteari buruzko akordioa. Bai. Sí. Pepek. Bai, Bilduk. Ados. Baseguri baik. Uy, perdón. Se me ha olvidado. Aquí teníamos una pregunta. Nos gustaría saber un poco el ayuntamiento qué papel va a tener en esta, o sea, qué competencias, ¿no? Qué funciones va a tener con respecto a esta, al ente, ¿no? De ciclos formativos de FP. ¿Qué funciones? ¿Vamos a ser gestores o, bueno, un poco eso? ¿Qué funciones? Sí, es el mismo papel que lleva jugando durante 26 años. Es decir, es el propietario del edificio desde el año 89, el antiguo Colegio Miguel Unamuno. Va a encargarse de la organización, va a encargarse del mantenimiento, va a encargarse de la licitación que cada 2-4 años sale, exactamente lo mismo. Es decir, lo mismo. La ventaja que tiene es que, desde el punto de vista económico únicamente, pasamos de una financiación por parte del Gobierno vasco del 75% a una financiación en el curso 2019-2020 del 96%. Es decir, todos los años, Basauri y Etxebarri,
son los municipios que lo llevan, tenían que hacer una aportación económica para determinados gastos de mantenimiento, para sufragar coste del contrato que se tiene con la Fundación ATSIS. Y, como digo, en el curso 2019-2020 sí las estimaciones se van cumpliendo en cuanto a gastos, no en cuanto a ingresos, porque ya tenemos el crédito de compromiso por parte del Gobierno vasco de cuál es la cantidad que se nos va a conceder. Pues bajará de los 150.000 euros que entre Basauri y Etxebarri han abonado en el curso 2014-2015 por diferentes conceptos a en torno a unos 20.000 euros. Si la estimación de gastos pues se acerca a lo que realmente se produce. Pero sigue en manos del ayuntamiento. Vale, entonces, la parte de la gestión de los cursos que se realizan allí también es algo que está, o sea, que lo gestiona el ayuntamiento, ¿no? El decidir qué cursos se dan y qué cursos no. A ver, los cursos que se dan dentro de formación profesional básica hay una serie de requisitos que vienen marcados por parte de, en este caso, del Gobierno vasco e incluso a través del Catálogo Nacional de formativo, es decir, qué características tienen que cumplir, qué horarios, o sea, qué distribución en cuanto a los módulos formativos, qué características tiene que tener el centro, tiene que estar homologado, es decir, eso viene exactamente, es formación reglada. Es decir, ya de hecho ya es formación reglada, con lo que las condiciones, los requisitos viene marcado en este caso por educación. La pregunta venía un poco por si desconocimiento que tenemos, a ver si sería posible nosotros, por ejemplo, que si detectamos que en Basauri hay pues una determinada demanda, ¿no?, de un puesto de trabajo determinado, si podríamos pues no proponer que se realizara determinado curso para cubrir esa demanda. Era por eso la pregunta, pero vamos, votamos que sí. Sí, las instalaciones son las que son, en cuanto al equipamiento es el que es, quiero decir, el hacer una modificación, primero, implicaría una inversión elevada y segundo, que ese curso fuera homologado por parte de Educación del Gobierno vasco. Es decir, no es tan sencillo y eso siempre dentro de que cumpla con lo que desde el Estado, en este caso por la LOMCE, nos están obligando. No, estaba diciendo que ese papel también lo juega Behargintza y de otra manera Lanbide, solo que Behargintza es municipal. Bai, PSEk. Hoy, de acuerdo. EJak. Bai, ados. Ederto. Bozena maien batzarra adostu danez, 9. puntutik 13. puntura 13. puntua barne, tasan eta zergen gaineko puntua dire, eta bozera maien batzarra adostu zanez, printzipioz, inok kontrakoa esaten ez badau, berbaiteko txanda zabalduko genduke, beren osotasunean partaten, eta gero ja banan jongo ginateke bozkatzen. Baina, aurreneko debatea, osotasunen hartungo genuke, ingo genuke, puntu guztien gainean, eta gero banan bozkatzen jongo ginateke. Baina, hau bozena baien batzarran komentatu izan da, beraz, uste gabekoa ez da esango zauentzak. Zehaztearren besterik ez. Pepek. Sí, sí, como comentamos en la Junta de Portavoces, pues al final yo voy a dar mi opinión sobre el conjunto y será pues la opinión del conjunto la que vote las diferentes ordenanzas con el mismo sentido del voto, y el voto va a ser no a su propuesta de ordenanzas fiscales, y siendo consciente de que algunos casos son meramente formalismos, o sea, al final no tienen mucho recorrido, pero bueno, es un no global a una propuesta que entendemos donde la entendemos apropiada por varias razones. La primera es porque no hemos percibido, yo por lo menos no he percibido en ningún momento una búsqueda de acuerdo dentro de las enmiendas, pues para que un partido político, en este caso el mío, pues pudiese sumarse o abstenerse en su
en su defecto. Creo que no ha habido cintura en ese sentido para buscar puntos de inflexión. Yo no sé cómo se sentirá el resto de la oposición, pero yo desde mi parte... bueno, y luego la propuesta presentada por el equipo de gobierno al final no deja de ser un corta y pega, es decir, es una propuesta técnica de los últimos 3 años, pues más o menos es parecida, pues que seguramente si se hubiese hecho una prórroga, pues estaríamos prácticamente igual y algunos nos habríamos ahorrado pues un poco de papel y un poco de tiempo. Y luego, aparte, que yo creo que aquí en Basauri hay un gran problema que es el desempleo. Entonces yo entiendo que estas ordenanzas y la misma modificación pues pasa muy de lado ese gran problema que tenemos, y luego encima tampoco creo yo que haya habido cierta sintonía a la hora de enmiendas presentadas que iban por ese camino, aunque igual no tenían una perfección técnica, pues porque claro, al final el que las hace pues no es un técnico en la materia o no cuenta con el apoyo de tercerías conocedoras de la materia. Entonces, buenamente se han presentado 9 enmiendas, con más mimo o menos, pero bueno, pero siempre amparadas en la norma foral y en aquellas cosas que se hacían en otros ayuntamientos, que yo creo que es bueno aprender de lo que hace el de al lado. Entonces, propuestas como se hacen en Bilbao o Baracaldo, en la cual se bonifica por tramos el IAE, pues yo creo que, bueno, se podían haber, por lo menos, no digo que es votar a favor, pero no votar que no, sino igual haber dicho, bueno, pues es un tema a tratar que más adelante se puede mirar. Entiendo que el no por respuesta, pues es un poco violento, ¿no? O que se vote que no a una modificación de precios públicos en el social Antxoki cuando lo mismo se hace en la Casa de Cultura. Entonces, por esas razones voy a votar que no. Me gustaría haberme sumado, porque al final dentro de las enmiendas, pues algunas eran incrementar bonificaciones. Algunas yo entiendo que se podían haber asumido parcialmente y no en su totalidad. Otras eran de fácil encaje, otras tenían más dificultad. Yo soy consciente de eso. Pero bueno, y esas son las 3 razones por las cuales voy a votar que no, en conjunto. Gabriel. EH Bilduk. Bueno, nuestro voto va a ser favorable. Va a ser favorable porque estas tasas y precios públicos e impuestos son un reflejo de lo que en su día con el equipo de gobierno llegamos a un acuerdo y, bueno, en lo sustancial no cambian porque se congelan casi todos los impuestos y algunos precios públicos se modifican, ya sea por norma foral o, pues, en el caso del social y demás, por redondeo, que nos parece correcto además, y otras iniciativas que han salido del IMD y demás también nos parecen correctas. Nosotros sí votamos en contra de las propuestas que hizo el Partido Popular. Primero porque algunas nos parecía que carecían de sentido, es decir, modificar un 50% o un 55%, o sea, hacer ese tipo de modificaciones no tiene sentido para nosotros. Sí tendría sentido si la bonificación pasaría de un 10% a un 90%, ¿vale? Pero no. Subir 5 puntos, no sé, esas enmiendas no son carentes de sentido. Y la enmienda con más enjundia que se presentó fue el tema de los parados. Nosotros llegamos a un acuerdo con el equipo de gobierno y hay una tabla de bonificación para los perceptores de la RGI en este municipio y es una tabla trabajada, hay unas bonificaciones creo que trabajadas que los servicios sociales llevan a cabo. Bonificación a los parados, ya lo expresé en la comisión. Simplemente parados no se puede decir. Tiene que haber unas tablas, unos ingresos, unas unidades familiares, o sea, no se puede presentar una parados, porque parados puede haber personas como viudas que tienen menos ingresos y se están haciendo cargo de familiares, o puede haber personas que están trabajando hoy en día que igual por estas reformas laborales están cobrando menos hasta incluso que los parados. Entonces, por eso votamos en contra. En cualquier caso, todos esos
personas que necesitan ayudas para pagar el IBI y demás. Sería lógico que se deriven a los servicios sociales y para eso están las ayudas locales de emergencia para poder derivarlas ahí y poder ayudar. Por eso nuestro voto es favorable. Ederto, Javi. Bai, Basauri baik. Bueno, nosotros vamos a votar en contra porque hicimos una serie de enmiendas a estas ordenanzas fiscales y, bueno, han sido todas rechazadas, por lo que, bueno, votamos en contra. Nosotros nosotros pensamos que, bueno, una situación en la que estamos viviendo de crisis, ¿no?, es necesario tener en cuenta a las personas, porque no solamente los que son perceptores del RGI, ¿no?, tienen dificultades y probablemente no puedan acceder, por ejemplo, a ir al polideportivo, otros servicios como el social Antxokia y demás, ¿no? Entonces sí que pensamos que, porque hay familias que a lo mejor pues su renta no llega, o sea, digamos que no es lo suficiente baja como para percibir un RGI, pero tampoco es lo suficientemente alta, porque igual son 3 o 4 de familia y no se pueden permitir este tipo de cosas. Si queremos que la cultura y el deporte llegue a todo el mundo, pues nosotros pensamos que a esas personas tendríamos que facilitárselo. Entonces, por eso, bueno, nosotros propusimos que presentar la declaración, que estas familias pudiesen presentar la declaración de la renta y si comunidad de convivencia, si cada uno, ¿no?, tenía menos de 400 euros cada unidad de esa unidad de convivencia por miembro de la misma y mes, pues permitirles una bonificación. Y bueno, otras cosas que hemos solicitado, por ejemplo, pues que los impuestos, el impuesto, pues por ejemplo, en el coche, ¿no?, que aquellos que tienen coches de mayor cilindrada, que con más caballos, pues que paguen más, que suelen ser los que, ¿no?, los que tienen más dinero. Y luego también propusimos, por ejemplo, pues la bonificación, que la bonificación que se hace a familia numerosa, que tenga en cuenta la renta, ya que muchas veces, o sea, las familias numerosas son aquellas que tienen unas rentas muy altas y realmente no necesitan esa bonificación. Y bueno, propusimos algunas enmiendas más, pero bueno, en general, pues eso, estamos en contra. Ederto. Pesek. Oepa, oye, ¿cómo suena? Bueno, yo creo que hubo un debate muy extenso en la comisión. Voy a adelantar, nuestro voto va a ser favorable porque entendemos que después del debate que tuvimos en la comisión, considero que hubo bastante consenso con las enmiendas, se debatieron una y cada una de las enmiendas presentadas. Se ha mantenido el criterio, ¿no?, del Grupo Socialista de congelación en este momento de tasas. Redondeo, un poco me uno también a los compañeros de Bildu. El tema de desempleados efectivamente podíamos hacer un poco más, ¿no?, pero no de esa forma tan genérica. Hay que tener mucho cuidado, mirarlo bien, fiscalizar bien, porque el término desempleado es muy ambiguo. Efectivamente, como ha dicho Javi, hay personas que igual necesitan algún tipo de bonificación, no son desempleados los que llamamos hoy en día los trabajadores pobres, ¿no? Entonces hay que hilar muy fino. Y luego también la enmienda, agradecer, ¿no?, la enmienda que presentó el Partido Socialista, que fue aceptada por unanimidad. Por lo tanto, nuestro voto sí que es verdad que igual se pueden mejorar, dar una vuelta, pero para eso, bueno, tenemos el año que viene. Este año creo que ha habido un gran debate sobre el tema de tasas, ha habido consenso, a mí, en la propia comisión. Por lo tanto, me extraña que algunos votos no sean, cuanto menos abstención. Nuestro voto es favorable. EAJak. Bueno, un poco voy a dar una serie de argumentos por qué se hace esa congelación de tasas por parte del Gobierno, del equipo de Gobierno. No es cuestión técnica, sino que es una decisión política el congelar estas tasas. ¿En qué nos basamos? Basauri no es Barakaldo, Basauri no es Bilbao, Basauri no es Trápaga. Basauri tiene la gestión de los tributos, la tiene delegada en parte por parte de la Diputación. Eso permite que la gestión sea más cercana, mejor, en el sentido de que se conoce perfectamente cuáles son los contribuyentes de este municipio y hacia ellos se acude.
Recuerdo que en la legislatura 2007-2011, lo que anteriormente era un tema que se llevaba, como eran las inspecciones fiscales, desaparecen y en 2012 se ponen otra vez en marcha. Eso permite que haya una ejecución de ingresos en los 2 últimos años cercana al 100%. Es decir, se recauda lo que se tiene que recaudar y lo que se ha estimado que se tiene que recaudar. Eso nos permite hacer esa congelación. Estamos hablando de copia y pega. Copia y pega es traer sin adaptar lo que en otros municipios se está haciendo. Copia y pega es decir que en Baracaldo se hace una cosa, pero no se adapta ni se estudia a la realidad de Basauri. Hablamos de bonificaciones a empresas, cuando esas bonificaciones que se están presentando, de una manera o de otra, ese tipo de bonificaciones o de dinero que pueden de alguna manera no pagar estas empresas, lo están haciendo a través del impuesto de sociedades. Estamos hablando que sus pisos vacíos tengan un incremento en las bonificaciones que tienen en el IBI. No nos olvidemos. Estamos hablando de que se concedan bonificaciones a determinados colectivos sin conocer cuál es el control que se tiene que hacer a estos colectivos. Comentaban varios grupos, desempleados hay de muchos tipos. Sí. Que en otro municipio se acepte el DARDE, que no es un justificante de estar en desempleo, sino es un justificante de que se está intermediando en el mercado laboral, no nos equivoquemos, que lo tengamos que hacer en Basauri. Se está diciendo que personas con una renta per cápita de menos de 400 euros, independientemente de cuál es el patrimonio que ellos tengan, ni de dónde vienen estos ingresos, también accedan a determinadas bonificaciones. Se ha recordado, desde el año 2012 hay una tabla de bonificaciones en las que se combinan ingresos de la unidad convivencial con el número de miembros de esa unidad convivencial. Existe, no nos equivoquemos, eso existe. También sorprende que un partido político que ha ido reduciendo mediante las diferentes reformas laborales las prestaciones que reciben las personas desempleadas, que eliminó y ha vuelto a recuperar los 420 euros, si no recuerdo mal, de esa prestación adicional, que en el año 2012, en septiembre, incrementa el IVA de la cultura y del deporte, lo que obliga en el año 2000, para las ordenanzas fiscales del 2013, a adaptar los precios públicos y las tasas de estos dos organismos autónomos, ahora solicite que se reduzcan y que haya bonificaciones. Hombre, el 20 de diciembre está cerca, pero creo que estamos hablando de Basauri. Estamos hablando de Basauri. Vuelvo a repetir, se mantienen las bonificaciones a los colectivos desfavorecidos. A través de hay un control que se hace por parte de una entidad supramunicipal, como es el Lanbide y el Gobierno vasco, que controla los ingresos y el patrimonio, aparte de la vivienda habitual, para poder determinar quiénes son los perceptores. Ese control a través del IRPF, de la declaración de IRPF, en el ayuntamiento es imposible. Es imposible. En el ayuntamiento los funcionarios están obligados a guardar el secreto, pero no así el personal de los organismos autónomos. No así el personal de los organismos autónomos. No nos equivoquemos a la hora del control, de lo que decimos por el control. Está muy bien el que propongamos determinados cambios en las ordenanzas fiscales que no corresponden al ayuntamiento. Hay varias de las enmiendas que no corresponde al ayuntamiento tomar esa decisión. Valores catastrales, bonificaciones o incremento de las cuotas por emisión de CO2, eso no corresponde al ayuntamiento, lo siento. Eso en las juntas generales es donde hay que presentarlo. Eso no corresponde al ayuntamiento.
Agradezco, eso sí, a todos los grupos políticos el que hayan trabajado sobre las ordenanzas fiscales. Recojo el guante que ha lanzado Gabriel y acepto la crítica. Quizá no se ha trabajado todo lo que se debería trabajar o lo que a mí me hubiese gustado trabajar con los distintos grupos políticos sobre las enmiendas que se han presentado. Recuerdo, parte de las enmiendas se presentan 2 minutos antes de que termine el plazo de 2 semanas para presentarlas. 2 minutos antes. Algunas se podían haber rechazado por estar fuera de plazo. Sí, después de la larga intervención del presidente de la Comisión de Hacienda, pues ha tratado usted muchos puntos, desde Mariano hasta la temporalidad del plazo. No sé si lo dirá por mis enmiendas, pero yo las presenté a menos 2 minutos. A más 2 las presenté con el logotipo del PP, pero era por tenerlas más limpias y más bonitas. O sea, era la única intención. Pero bueno, al final ahí se ve un poco la voluntad que se tiene a la hora de echar en cara unas cosas o las otras. Pero bueno, aquí al final hay un tema importante, que es que en Basauri ahora mismo hay aproximadamente unos 4.000 desempleados, se quiera o no se quiera. Entonces, dentro de unas ordenanzas se les puede tomar en serio o no tomarles en serio. Y yo, en mi opinión, en estas ordenanzas actuales no se les toma en serio. Se critica al PP porque propone una bonificación del 5% si se incrementa un porcentaje a la plantilla, una bonificación del 10% si se incrementa un 20%. Ustedes mismos tienen en su ordenanza una bonificación del 3,66% que nadie la pide, salvo que se haya hecho para otra cosa, pero nadie la pide. Entonces, pues estar por estar es como pan con pan, comida de... Eso, por un lado. Aquí se habla del impuesto de sociedades. Bueno, son compatibles. O sea, al final lo que se trata es que es un ayuntamiento. Tiene que intentar, en la medida de sus posibilidades, ser facilitador y ayudar a aquellas empresas que puedan tener dificultades. Por eso se decía la bonificación de un 15% del IAE, si en el año anterior han tenido pérdidas. Pues al final, bueno, claro que luego el impuesto de sociedades lo pueden prorratear, pero son compatibles. Entonces, al final, no hagamos incompatible lo compatible. Tema de desempleados. Yo ya le he dicho, este mismo ayuntamiento en la Casa de Cultura recoge la bonificación de un 20% por desempleados. Presenta el PP en el Social Antxoki y no. Bueno, ¿y eso cómo lo harías? Eso pregunto yo, ¿cómo lo han estado haciendo ustedes los últimos años? Porque ustedes lo recogen. El PP lo único que hizo es corta y pega. Lo que se hace aquí, que se haga aquí. No hizo más. Ahí sí que hice un corte y pega. Entonces, bueno, he rogado y se puede decir, bueno, pues entiendo que igual, bueno, vamos a sentarnos a ver cómo se puede hacer, a ver quiénes entran. A ver quiénes entran. No, les quitamos fuera. Usted desempleado, nada, ese colectivo que no entra en la RGI, pues por lo que sea, no, usted no. Porque no, como no está en la RGI, fuera. Igual hay que hacer un esfuerzo y decir, bueno, vamos a ver quiénes queremos que estén y cómo queremos que estén. No, es que usted propone un 5% más. Bueno, igual para uno un 5% no importa, igual para otro sí. Depende de lo que tenga cada uno en el bolsillo o lo que no tenga. Por eso me refiero. Y al final la repetición de las ordenanzas fiscales en los últimos 3, 4, 5 años demuestra un poco pues la poca imaginación que se tiene. Pues porque al final, si llevamos viviendo con lo mismo 5 años, pues hombre, no sé yo hasta qué punto, seguramente seguiremos teniendo los mismos problemas y seguiremos teniendo pues los mismos desempleados, que no sé cuántos años llevamos con, señor alcalde, yo soy nuevo. Eso de que lo que no vale en Baracaldo, Bilbao, Trápaga, que no vale aquí, yo discrepo. Lo que no vale es no afrontar problemas. Allí tienen parados y plantean unas soluciones. Aquí hay unas obsoletas y antiguas. IAE, bonificación por la contratación de desempleados. El PP lo propone, no vale, pero nosotros lo tenemos recogido en la ordenanza fiscal. Lo que le he dicho antes, ¿lo pide alguien? No. ¿Por qué? Pues habrá que plantearse por qué no se pide. Y si no, pues lo quitamos. Y sin más, estas propuestas de... Aquí, por ejemplo, se mete un plazo, un plazo de 4 años... creo que es en
¿Cuál era? Para aprovechamiento térmico, ¿no? Creo que se mete un plazo de 4 años. El PP dice, bueno, pues pongamos 5 y ampliemos la bonificación, porque así se puede amortizar. Porque yo también soy consciente de que tampoco te vas a estar amortizando ad eternum, ¿no? Pues yo entiendo ahí que hay que poner un límite. Yo digo 5 y ampliemos la bonificación. Es decir, siempre que un partido, yo ya digo, seguramente mis propuestas no serán las mejores, las he hecho yo. Claro, yo pues, soy lo que soy, lo que ustedes ven. Entonces, bueno, he intentado en buena voluntad hacer algo presentable, pero sobre todo para generar debate. Y para decir, bueno, tenemos un problema, ¿no? Bien, parados, desempleados. Vamos a ver cómo se hace, vamos a buscar las formas, vamos a buscar el consenso. No, es que me lo he presentado 2 minutos antes. Oiga, cada uno tiene el tiempo que tiene y cada uno hace con su vida lo que quiere y lo que puede. Entonces, digo, porque sé que lo decía por mí lo de los 2 minutos. Intentaré que sean 5 la próxima vez, pero hice lo que pude y como pude. Con 5 seguramente tengamos una gran capacidad también de análisis de las enmiendas presentadas. Sí, pero tal ánimo a que sean 5, será mejor siempre que 2. Pues el próximo año igual tiene 25. Cuídate la garganta, sí. Creo que las decisiones de una empresa de contratar o no contratar, y repito el argumento que se dio en la Comisión de Hacienda correspondiente, no pasan por tener una bonificación del 5% en una cuota media de, si no recuerdo mal los datos que dio Fran, sobre 3,5 millones que recauda este ayuntamiento de IAE, 600 contribuyentes, si no recuerdo mal, puedes hacer la media. 6.000 euros de media, una bonificación del 5% por incrementar, si no recuerdo mal, el 10% su plantilla, son 300 euros de bonificación. Por 300 euros una empresa no decide si contrata indefinidamente a desempleados, que era tal cual venía matizado después en la comisión, desempleados de Basauri, si va a contratar a el 10%, va a incrementar el 10% su plantilla media, creo que no ha lugar. Es decir, queda muy bonito, queda genial, yo soy el más progresista, pero creo que una empresa no va a decidir contratar a nadie por 300 euros. Hay otra expresión, Soraya, pero creo que no ha lugar. Creo que la di en la comisión. Tiene que ser facilitador, sí, pero tengamos claro que, te adelanto, como eres nuevo, te adelanto que el presupuesto no da para alegrías. Los últimos años no da para alegrías. Con lo que, igual que la posible bonificación que presentaste de tasas de alcantarillado y tal, destinada a empresas únicamente, y queda claro que el coste del servicio hay que pagarlo. Y lo que no paguen las empresas lo tenemos que pagar los demás. Bueno, creo que el debate sí, no, pues ya, pero, yo creo que ha habido réplica, contrarréplica, no sé si algún grupo político quiere intervenir, yo creo que están bastante claros los criterios. Para haber sido presentado 2 minutos antes en comisión, creo que ha habido un debate bastante extenso y creo que es suficiente, salvo que se aporte algún dato nuevo que no creo que se aporte. Si el próximo año las presento 3 minutos antes, ¿me dará más turno de réplica? No, ¿Quiere decir eso? No. Yo creo que no se aporta ningún dato nuevo y lo que corresponde, para usted, a mi juicio, es votar o que otros partidos también intervengan, que creo que no han intervenido. Bueno. Si quieren intervenir y tienen añadir algún matiz. Quizás igual hubiésemos intervenido si el debate sería serio, pero como no nos ha parecido serio, no vamos a intervenir. Beraz, bozkatzera pasako gara edo bai. Una pequeña duda. Habías comentado que los organismos autónomos no tienen control o sea, el personal no controla los datos que fluyen, o sea, sobre esos organismos autónomos. Es decir, que los funcionarios sí que tienen obligación, ¿no?, de mantener esos datos en guarda, por decirlo de alguna forma, y sin embargo los organismos autónomos no. Esto tienen secreto. Es decir, los datos que aparecen no tiene secreto. En el ayuntamiento, los datos que aparecen en el ayuntamiento relativos a datos fiscales, hay una obligación bajo responsabilidad penal de custodiarlos. Se tienen que custodiar un mínimo de 4 años, incluso algo más, que, si no recuerdo mal,
antes de destruirlos hay que mantenerlos. Vienen diferentes tribunales, o sea, el Tribunal Vasco de Cuentas, que hace esas auditorías, vamos a decir, y hay que mantenerlo. El personal laboral de los organismos autónomos no tienen obligación, no tienen, perdón, secreto. No tienen que guardar el secreto. Tengo una pequeña duda. Entonces me refiero a los beneficiarios de la RGI, en este caso, que reciban una bonificación en cualquiera de los entes. Si esto pasa por algún organismo autónomo, en este caso, ¿se podría publicitar? O sea, me refiero, como no hay secreto. Lo que hacen vale, es... no pasa. Lo que nosotros solicitamos, exactamente, si no pasa, lo que nosotros solicitamos es que esto que nosotros hemos presentado no pase tampoco. O sea, no estamos solicitando algo que tenga que pasar por organismos de control de personal independiente. Creo que lo que estamos solicitando es que pase por aquí. Y no pensamos que vaya a saturar la administración el solicitar que aquellas personas que no tengan los ingresos suficientes pasen, o sea, soliciten las ayudas que estamos presentando. O sea, no lo vemos igual. Vamos. No solamente hay que tener en cuenta los ingresos, lo mismo que para la RGI, no solamente se tienen en cuenta los ingresos, sino que se tiene en cuenta que el patrimonio, por ejemplo, un perceptor de la RGI, independientemente o quitando su vivienda, tiene que tener un patrimonio máximo. Hay muchísimos vecinos que habrán heredado viviendas que no están en buenas condiciones. Mientras has hablado, te he respetado. Tienen que tener un patrimonio inferior a 36.000 euros. Es decir, decir desempleados, como muy bien se ha indicado aquí, es meter en el mismo saco a personas, unas que están pasándolo realmente mal y otras personas que realmente no lo están pasando tan mal. Estamos hablando de personas que quizá están recibiendo ingresos que no provienen de su trabajo, sino que pueden ser ingresos de capital, perfectamente, porque tienen un patrimonio pues que se lo permite, que permite vivir de ellos. Como ejemplo, hace 2-3 legislaturas, si no recuerdo mal, se puso en marcha también una bonificación en el IBI para aquellos titulares de viviendas con un valor catastral inferior a 18.000 euros y con unos ingresos, no recuerdo cuáles eran. Se puso en marcha durante un año, se analizó cuáles habían sido el colectivo que se había beneficiado de esa bonificación y se vio que realmente no había llegado al colectivo al que realmente se quería llegar. El año siguiente, pues el responsable político decidió que esa bonificación debía desaparecer y como así fue. Simplemente hay muchísimas personas que tienen, lamentablemente la situación que están viviendo es que tienen 2 viviendas porque han heredado una vivienda que está en una situación lamentable en la que ellos no pueden actuar sobre esa propiedad porque en su momento no renunciaron a ella o no supieron renunciar a ella y no son beneficiarios de la RGI, por ejemplo. Por otro lado, también entendemos que nosotros no hemos hablado de desempleados en ningún momento. Hemos hablado de un precio, o sea, de unos ingresos específicos. No hemos hablado de desempleados en ningún momento, simplemente por hacer puntualización. Sí. Todas esas características personales de patrimonio se recoge dentro de la normativa de la RGI. Es decir, personas con varios inmuebles, además de la vivienda habitual, de la que se considera vivienda habitual, se considera, yo ahí me remito a alguien que sabe más que yo, que no deben ser perceptores de la RGI. Ederto, bozkatzera beraz pasako gara edo parkatu? Sí, bueno, yo no iba a comentar nada más, pero bueno, como dice siempre Gaby, por alusiones. El tema de, sigo pensando lo mismo, evidentemente el voto es favorable, aunque sí que había una enmienda presentada por el Partido Popular, que era bonificación, sobre todo en el tema de las entradas del Antxoki, que se veía muy complicado fiscalizar, ¿no? Eso, de quién era desempleado, ¿no? Igual llamé mal y dije el DARDE porque era lo que yo he utilizado, ¿no? En otras comunidades,
para acogerme a esa bonificación que le hacen tanto teatros, museos, catedrales. Lanbide también genera la demanda de empleo, que lo he corroborado ahora para verlo, es un PDF y lo puedes enseñar. Creo que no es tan complicado. Quiero matizar esto, aún así el voto lo hacemos en conjunto, pero sí que es verdad que esa sensibilidad hacia que un desempleado no es que no pueda acceder a la cultura, pero porque igual sí puede acceder. Pero bueno, que le echemos un capote en la situación en la que estamos, en esa enmienda voté a favor de la presentada por el Partido Popular. Mi voto favorable es en conjunto porque no se puede discernir o diseccionar, mejor dicho, enmienda por enmienda, si no estaríamos aquí 15 días. Pero sí que de verdad se podría hacer un esfuerzo en ese tema, porque es bien sencillo, es enseñar tu teléfono con tu DNI al taquillero. Lo hacen así en museos, en teatros, en todos los sitios. Es algo sencillo y el Partido Popular solicitaba una bonificación del 20%. Bueno, igual en este caso, al ser desempleado, puedes tener esa gracia, ¿no?, de pagar un IVA cultural como se debería de pagar y no hacerle la gracia. O sea, quiero hacer esa matización porque se ha hablado del DARDE. Igual me equivoqué en el documento a presentar, pero genera lo mismo una demanda de empleo que genera en un PDF y es bien sencillo. Digo, pues bueno, no sé si al lugar o si cabe hacer ahí esa inclusión de solo este pequeñito detalle. Sin más, es lo que quería comentar. Yo, si me permiten, para acabar, solamente creo que cualquier cosa es estudiable, profundizable y, de hecho, año a año se ha ido profundizando, se han ido estudiando planteamientos nuevos, siempre dentro de una máxima: beneficiemos a quien nos está pasando peor, o mejor dicho, ayudemos a quien nos está pasando peor con el debido control y de una forma que podamos hacerlo eficazmente. Yo invito a las personas también que nos oyen a que vean y miren las bonificaciones que tiene este municipio para muchas cosas y para muchos colectivos, y esto, evidentemente, es fruto del trabajo de todos y de todas, no solo de los que hablamos. Pero invito porque creo que no quedaríamos los últimos en la cola, sino más bien de los primeros para arriba. Suscribiendo las palabras de Andoni, lo que tampoco me ha parecido correcto que se diga que el debate no es serio. Cada uno debate en la medida que cree interesante. No sé, me ha parecido que un debate no es serio. Yo creo que todos los debates son serios. Cada uno tiene una forma de debatir, pero todos son serios. No me refiero a la seriedad del momento o la seriedad que cada uno quiera dar al asunto. Me refiero a que no se puede publicitar de cara al público, salir en prensa, diciendo que se van a modificar el 90% a los desempleados. Es un asunto que no está ni trabajado, ni tiene especificaciones, ni, como se ha visto, sale adelante. Te había entendido mal, disculpa. Te he entendido que no se estaba generando en este momento un debate serio. Digo, bueno, cada uno se expresa como buenamente. Te he entendido mal, te pido disculpas. Venga, Gabriel, vamos a ver. Sí, bueno, yo creo que sinceramente que lo que no es serio es no presentar ninguna enmienda. O sea, yo sinceramente, porque aunque sea una, se puede presentar. Yo creo que van más por ahí los tiros. Yo entiendo que las normas no gusten a todos y tampoco sé hasta qué punto, si es oposición, no sé si gobierno, no entra a valorarlo, pero yo creo que lo que no es serio es no presentar ni una enmienda. Ahora, respecto, el Partido Popular es consciente de la situación de las arcas y de las que vienen, por eso no le hemos pedido que baje los impuestos. Cosa que agradecemos cuando su anterior, la persona que se sentaba en su lugar, solicitó una bajada del 3% un año y del 1,5% el anterior. De todas formas, tampoco se puede estar siempre. De todas maneras, quiero decir que, si el que se presente o no se presenten enmiendas depende de cada uno, y que gracias a que este delegado le diga que termina el plazo, presente usted las enmiendas correspondientes. Cuando el sábado anterior habíamos estado hablando también de ello. Bueno, bozkatzera. Banan-banan gara orduan, prozedura aldetik, banan-banan, ez da? Edo bozkatutzak egoten da, zera porroa. Dice el interventor que habría que votar a uno, pero yo entiendo que si no hay variación en el sentido del voto respecto a todos y cada uno de los puntos, y cada portavoz refiere que del 9 al 13 el sentido del voto es el mismo, pues se da por reproducido y nos ahorramos un viaje.
arazorik ez badako zue, venga, beren oso adasunean beraz bozkatuko dugu. Pepek? No. Basauri baik? Parkatu? Ados, bai. Basauri baik? No. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Ederto, horrengo puntua mesedez.